Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a este módulo. Gracias por su comprensión que esta clase del día de ahora pues la tomen en pregrabada. Muy bien. Bueno, entonces en este momento ustedes tienen aquí el correo que se les envió, son sus enlaces de apoyo uno, dos, tres. En ocasiones aparecen estos videos en sus correos electrónicos. No necesariamente tienen que aparecer las imágenes de sus enlaces. Entonces, a veces nos escriben y dicen, es que a mí no me aparecieron las imágenes, los videos, pero no pasa nada, solamente viene el enlace, le damos aquí, lo abrimos y ahí está. Muy bien. Bueno, entonces nos toca el día de ahora ver lenguaje y justamente me gusta este tema porque es un parteaguas para nosotros que vamos a trabajar con pequeñitos de dificultades del aprendizaje. ¿Por qué? Porque podemos tener un pequeñito que tiene dificultades en el aprendizaje y, por ejemplo, un pequeñito de 7 años, ¿no? Y lo traen a consulta porque tiene dificultades en la lectoescritura, en las matemáticas y los papis se enfocan en estas dificultades. Pero cuando empezamos a hacer la entrevista nos damos cuenta que trae un retraso importante en el lenguaje, que hasta los 4 años empezó el lenguaje como a adquirirlo un poco mejor, a los 5 años todavía se le dificultaba. Entonces el lenguaje va a ser un parteaguas porque nos va a indicar que justo tenemos que ir trabajando con nuestro pequeñito. ¿Por qué? Porque si no trabajamos el área del lenguaje, después va a ir desarrollándose otras dificultades en el aprendizaje, que va a ser después la lectoescritura y después las matemáticas. Entonces, tampoco es una regla, ¿eh? O sea que es la lectoescritura y las matemáticas después. No, hay pequeñitos que a lo mejor más o menos van en lectoescritura, pero ya en el aprendizaje de las matemáticas es donde tienen mayor problema. Y justo no, tampoco quiere decir que sea discalculia, quiere decir que tenemos que trabajar y completar con terapia del lenguaje. Ujú. Hay pequeñitos que, por ejemplo, puede tener dislexia, pero no necesariamente dificultad en el lenguaje. Entonces, aquí es importante checar esta parte para dar un buen diagnóstico. Muy bien. Y bueno, entonces ustedes tienen, por ejemplo, aquí vamos a ver, pues sí, a grandes rasgos, esta parte del lenguaje no es como, como el diplomado terapia del lenguaje, que ahí, pues bueno, extendemos y vemos muy a detalle esta parte del lenguaje, porque es muy extensivo, muy rico y pues da para más, ¿no? Incluso algunos de nuestros alumnitos de terapia del lenguaje dicen, hay una segunda parte porque justo, o sea, quedan muchas cosas, ¿verdad? Por ver todavía. Bueno, ya no me voy más. Tenemos nuestros correos electrónicos. Este únicamente el primero nos marca una lectura. No me quiero detener mucho con la lectura. La entrevista todavía no la vemos. Me voy a ir acá. ¿Sale? Entonces, en este cuadro vamos a ver las principales causas por las que no son llegados a consulta, a que los maestros dicen, tiene dificultad, son como los principales dificultades que presentan nuestros pequeñitos. Muy bien, entonces vamos a ver la dislalia, la disglosia, la disartría, trastorno específico del lenguaje, dispraxia verbal y hasta ahí. Entonces es un cuadro que nos hace justamente ver de manera más específica estas causas. Muy bien. Entonces, dislalia, definición, trastorno del habla caracterizado por dificultades en la articulación de uno o varios fonemas. No implica daño neurológico
mayor, sino errores en la pronunciación de sonidos específicos. Entonces, por ejemplo, aquí no quiere decir que nuestro pequeñito tenga algo a nivel neurológico, algo cognitivo, que tenga algún tipo de retraso. Solamente hay dificultad en ciertos fonemas. Eh, es mucho el caso, por ejemplo, en la R, en la doble R, que es donde tenemos un poco más. Puede ser funcional, causas, perdón, aquí estoy, causas. Puede ser funcional, no hay alteraciones anatómicas evidentes u orgánicas. También puede haber dislalia audiógena si hay problema auditivo. Aquí donde nos dice puede ser funcional, no hay alteraciones anatómicas evidentes. Una alteración anatómica puede ser un frenillo corto, esa sí es una alteración anatómica. Por ejemplo, que una pequeñita, un pequeñito tenga la lengua más larga, que por ejemplo tenga el labio leporino. Entonces, aquí en la dislalia no hay algo en su fisionomía que esté impidiendo la pronunciación de los fonemas. Aparentemente y fisiológicamente es normal, está dentro de lo establecido. Entonces, puede ser principales características, vamos a encontrar en la dislalia sustitución, omisión, distorsión o adición de fonemas. Puede afectar inteligibilidad si muchos sonidos están alterados. Usualmente en niños parte del desarrollo del lenguaje. Algunas dislalias evolutivas tienden a corregirse con el tiempo. Entonces, sí, ahorita vamos a ver una tabla, por ejemplo, en nuestros archivos, cuántas palabras debe de pronunciar un niño por edad, porque muchas veces también decimos, ah, ya tiene 3 años y casi no habla, o casi no tiene palabras, o sea, también llevan un ritmo los pequeñitos, como puede haber pequeñitos que tienen 3 años y hablan perfectamente. Entonces tampoco es una regla. La disglosia. ¿Qué es la disglosia? Alteración de la articulación de los fonemas debido a alteraciones anatómicas. Aquí sí está. Aquí sí hay una alteración anatómica. Por ejemplo, aquí viene labios, lengua, dientes, paladar. Entonces, en alguna ocasión preguntaban, tengo una pequeñita porque no pronuncia ciertos fonemas, entonces es una dislalia y luego contesta ella misma, pero ¿qué cree que tiene la lengua más grande? Entonces, justamente el que ella tenga la lengua más grande le impide hacer una pronunciación correcta de ciertos fonemas. Entonces, ¿qué sería una disglosia? Porque efectivamente hay una alteración anatómica. Muy bien. Es decir, no por daño en el sistema nervioso, a nivel cognitivo esta pequeñita está perfecto, pero a nivel fisiológico sí tiene una alteración. Muy bien. Entonces, por eso les digo que son pequeñitos que normalmente asisten a terapia. ¿Por qué? Porque dicen, pues aprende bien, o sea, contesta bien, entiende lo que uno le dice, no hay daño neurológico. Pero entonces, ¿por qué? Justamente aquí está. Muy bien. Causas. ¿Cuáles son sus causas? Pues pueden ser físicas, periféricas, que puede ser fisura del paladar, frenillo lingual, frenillo corto, malformaciones dentales, ¿no? Que tengan los dientes malformaciones, parálisis lingual por lesión periférica, etcétera. Voy a conectar denme un segundito. Gracias. Y ajá, la disglosia. Bien, vimos ahora sus principales características de la disglosia, pues va a haber una alteración clara del aparato fonador. Los defectos anatómicos generan dificultades para articular ciertos sonidos. Sale entonces, obviamente, un niño que tiene frenillo corto, pues va a hablar como de esta manera y tampoco va a poder pronunciar ciertos fonemas, porque su lengua
no le va a permitir pues que haga esto, que tenga movimiento para todos lados para pronunciar. Nosotros hablamos de manera inconsciente, no nos damos cuenta que nuestra lengua en microsegundos hace muchísimas, este, ¿cómo se llama? Muchísimos movimientos. Entonces el frenillo corto, ¿qué es lo que va a hacer? Que impida este movimiento involuntario y de manera rápida y precisa para hacer esta buena pronunciación. Disartría, trastorno del habla, de origen neurológico. Aquí sí va a haber una causante neurológica. Que afecta la ejecución motora del habla, es decir, los músculos del habla, lengua, labios, paladar blando, cuerdas vocales y tienen debilidad, parálisis, falta de coordinación o control. Muy bien. Causas neurológicas que pueden ser accidentes cerebrovasculares, un tumor cerebral, parálisis, enfermedad neuromuscular, traumas, enfermedades como Parkinson, aquí estoy, esclerosis múltiple, etcétera. No es un problema de comprensión, sino de producción motora, ¿sale? Entonces, aquí probablemente no es que nuestro pequeñito y tenga dificultades, por ejemplo, intelectuales, ¿no? Como lo dice aquí. O sea, tiene un tumor cerebral, tuvieron un accidente automovilístico, por ejemplo, y tuvo un fuerte golpe en la cabeza y se afectó el área del lenguaje. Ujú. Y que aquí pueden llegar pacientes adultos. ¿Cuáles son sus características? Aquí estoy. Habla lenta o rápida, difícil de entender, pronunciación imprecisa, alteraciones en la voz, como puede ser su timbre, su volumen, problemas respiratorios al hablar, ritmo irregular, no hay necesariamente alteraciones cognitivas del lenguaje. Muy bien. Trastorno específico del lenguaje, también llamado en inglés Specific Language Impairment. Es una discapacidad, aquí ya estamos, del desarrollo del lenguaje en niños sin causas evidentes, como discapacidad intelectual, pérdida auditiva, daño neurológico, etc. Se caracteriza por retraso, alteraciones en adquirir, usar el lenguaje, comprensión y o expresión. Puede ser que haya dificultades en la expresión o en la comprensión. Entonces, aquí ya está muy marcado, ¿vale? ¿Cuáles son estos pequeñitos? No tiene, aquí estoy, no tiene causa sensorial motora o intelectual evidente. El niño tiene un desarrollo general normal, excepto en el lenguaje. Puede tener componente genético, puede variar en severidad y en componentes lingüísticos. ¿Sale? Entonces, aparentemente, pues el pequeñito no hay como puede ser, ¿sale? No tiene una causa como intelectual evidente, así que sea muy notoria, pero en general el lenguaje puede ser componente genético, o sea, hay papás que nos dicen, es que, ¿qué cree que yo también tuve dificultades en el lenguaje? Em, aquí se me viene uno a la mente, un pequeñito que asiste eh, cuando nació, le detectaron que la parte del lenguaje de su cerebro era un poco más pequeña. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que, pues bueno, los doctores le dijeron que nunca iba a poder, pues desarrollarse de manera normal como los demás pequeñitos. Entonces, pues los papás deciden a meterlo a educación especial y pues cuando llega a consulta,
sí, efectivamente, no pronuncia ciertos fonemas, no los pronuncia bien, pero sí hay un daño cognitivo, pero no hay un daño intelectual. Y entonces aquí se le recomienda pues que pues hay que empezar a trabajar la lectoescritura, las matemáticas, tiene 9 años y ya los abuelos empiezan a tener como esta inquietud de no, ya tiene que escolarizarse, ya tiene que entrar a la escuela. Y bueno, entonces, pues la escuela no lo acepta porque justamente le dices que son 4 años de primero a cuarto, que no ha entrado y pues necesitamos ciertos documentos y demás. Y entonces se le recomienda, vamos a nivelarlo al pequeñito, porque también de meterlo de buenas a primeras, pues va a ser difícil para el pequeñito. Y oh, sorpresa, trabajamos esta parte, nosotros, ahí está su diagnóstico, ¿no? Que tenemos que trabajar, pues esta parte de nivelación con maestras y sorpresa, o sea, ya lee, ya escribe, ya se sabe las tablas de multiplicar, pero justamente, o sea, si hay algo cognitivo que le está impidiendo al pequeñito, ¿sale? Pero intelectualmente, o sea, está intacto. Ujú. Bueno, entonces, retraso en aparición de primeras palabras. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante que este pequeñito sí se retrasó en sus primeras palabras, pero mucha estimulación. Cuando llegue un pequeñito de 2, 3 años, 4 años, hay que trabajar muchísima estimulación del lenguaje con ellos, mucha, mucha, mucha. Encontramos muchos casos que, por ejemplo, ¿por qué tienen dificultades los pequeñitos en el lenguaje? Porque no los estimulan, porque no los llevan a escuelita inicial, porque se la pasan muchísimo tiempo en los dispositivos y eso no ayuda para nada en el lenguaje. Muy bien, ya me salí del tema. Bueno, entonces estábamos en TEL, porque justamente todos estos indicativos nos ayudan. Entonces, retraso en aparición de primeras palabras, vocabulario pobre, errores gramaticales, dificultades en morfosintaxis, problemas en comprensión, expresión práctica, afecta aprendizaje, lectoescritura, persistente más allá de lo normal si no se interviene. Si no se interviene. Muy bien. Entonces, dispraxia verbal, trastorno del neurodesarrollo que afecta la planificación y programación motora del habla. El cerebro sabe qué quiere decir, pero tiene dificultad para planificar los movimientos, para producir los sonidos, sílabas y palabras correctamente. No se debe a debilidad muscular ni a daño anatómico evidente. ¿Cuáles son las causas de la dispraxia verbal? Causas neurológicas funcionales, aún no siempre identificables, no siempre identificables. No es disartría, no es problema de ejecución motora por debilidad, es el programa motriz lo que está alterado. Puede estar presente desde el inicio del habla, de la infancia, que son pequeñitos, por ejemplo, que, o sea, saben qué decir, pero estos movimientos pareciera que no coincide esto con esto. ¿Sale? Y bien aquí, habla con errores no consistentes, dificultad para secuenciar sonidos, omisiones, va a haber omisiones, claro, asa en lugar de casa, asa en lugar de taza, ¿no? De prosodia, problemas al repetir palabras o sílabas, habla ininteligible, puede haber uso de gestos para compensar, sí, o sea, por decir
vestido, ¿no? Y el pequeño, y nos hace así, vestido, ¿no? Bueno, me acuerdo mucho de una pequeñita que le hacía así para decir vestido. La comprensión suele estar relativamente mejor que la expresión. Sí comprende, pero la expresión se dificulta, aunque puede haber afectaciones secundarias. Muy bien. Diferencias clave entre algunos de estos. La dislalia contra la disglosia. La dislalia puede incluir todo tipo de error de pronunciación funcional u orgánico, cuando el error se debe especialmente a alteraciones anatómicas periféricas, labio, lengua, paladar, dientes. Se habla de disglosia. ¿Sale? Disartría contra dispraxia verbal. La disartría es un problema de ejecución motora. Los músculos no pueden moverse bien o con precisión, ya sea por debilidad, parálisis, coordinación defectuosa desde daño neurológico. Dispraxia verbal o apraxia del habla infantil. Aquí vamos a encontrar problema de planificación, programación motora. Los músculos pueden estar bien, pero el cerebro no envía correctamente la secuencia de instrucciones motoras. TEL contra otros. Excluye que haya una causa conocida, perceptible o evidente, motora, sensorial, intelectual, para las dificultades lingüísticas. Si hay disartría o disglosia marcada, por ejemplo, esos serían diagnósticos distintos o concurrentes, no por parte del TEL puro. Y aquí nos viene todavía el resumen comparativo de los perfiles. Por si tenemos dudas, aquí todavía lo vamos a detallar. Resumen comparativo, trastorno, dislalia. ¿Cuál es su problema principal? Articulación de fonemas específicos. Ejecución motora, fuerza, coordinación no necesariamente afectada. Planificación motora no afecta errores más funcionales. Digamos que la dislalia de alguna manera es funcional porque no hay dificultad en todos los fonemas, ¿sale? O sea, nos puede decir el tren, ¿sale? El calo, la pela, ¿no? Entonces, el carro, el tren, la pera. ¿Por qué? Porque justamente solamente, y a veces cuando conocemos a los pequeñitos cuáles se les dificulta, pues ya, conocemos cuál es la que nos está sustituyendo. Comprensión, aquí está, normal, comprende perfectamente. Producción de sonidos, articulación, errores de fonema, omisiones, sustituciones, distorsión. Entonces, omisiones, ¿no? El ratón, atón, ¿no? Sustituciones, el calo en lugar de carro, ajá, igual en la distorsión. Y prosodia es normal. Y así nos vamos con disglosia, alteraciones anatómicas del aparato fonador. Entonces, puede tener restricción física, lo que dijimos de la lengua grande, no altera la planificación motora cerebral y errores derivados, bueno, su comprensión es normal, comprende, entonces, porque el problema está en que tiene la lengua más larga. Ese es un ejemplo. No en la parte cognitiva, errores derivados de la estructura física, por ejemplo, lengua viento. Y así nos vamos con los demás. Y cuadro diagnóstico diferencial del trastorno del habla y del lenguaje. Los principales trastornos, lo que dijimos al inicio, estos van a ser uno de nuestros principales trastornos por los que asisten a terapia. Muy bien, dislalia, disglosia, disartría, TEL y dispraxia verbal. Es una herramienta útil para evaluación, para clases o para diseñar intervenciones. Y otra vez, dislalia, funcional, aprendizaje y madurez en desarrollo fonético. Disglosia, malformaciones, labios, paladar, lengua. Disartría,
Aquí sí hay una causa neurológica que puede ser parálisis, debilidad muscular, daño motor. Lo que dijimos de nuestro pequeñito de 9 años. O sea, realmente si hay algo neurológico. Dispraxia neurológica funcional, planificación motora, TEL, puede ser una causa desconocida, neurobiológica del desarrollo. Muy bien. Y aplicaciones del cuadro. Para diagnóstico, ayuda a diferenciar el problema de este tipo. Cuando nosotros tenemos a nuestro pequeñito enfrente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestro cuadro y ahí empezamos. Hay dificultad para unos fonemas, hay dificultad para la mayoría de los fonemas, hay problemas de comprensión, hay problemas de expresión y este cuadrito justamente nos va a ayudar a hacer nuestro diagnóstico. Muy bien. En intervención permite diseñar actividades específicas según el tipo de error. Por ejemplo, no se trabaja igual una dislexia que un TEL. Ahorita vamos a ver nuestro cuadernillo de actividades. En clases, útil para estudiantes de logopedia, psicopedagogía, educación especial. Y nuestra bibliografía, no es porque Lilia se la sacó de la manga. Actividad 1, transcribe a mano, ahí va su primera actividad. En una hoja en blanco el cuadro, resumen de cuadro comparativo de los perfiles. Vamos a ver cuál es. Resumen comparativo de los perfiles. Entonces, esta hojita es la que ustedes van a transcribir a mano. Muy bien. Actividad 2. Imprime el cuadro diagnóstico diferencial trastornos del habla y lenguaje para anexarlo a tu carpeta de evidencias. Recuerda tener presente el siguiente. Ayuda a la mejora del diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Cuadro diagnóstico diferencial del trastorno del habla y del lenguaje. Este lo van a imprimir y lo van a agregar. Obviamente ustedes van a hacer tu hojita de división, módulo lenguaje, así se llama nuestro módulo, y vamos a agregar esta hojita. La van a imprimir y la agregamos porque si no llega un pequeñito de lenguaje, esta me va a ayudar para hacer mi diagnóstico. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestras dos actividades.